Tengo que reconocer que, bueno, hace 44 años existió este conflicto llamado el Canal de Beagle, que venía desde el año 1888, el conflicto con Chile, por la posesión de 3 islas que están en el extremo sur del Canal de Beagle, en donde se separa el Océano Atlántico del Pacífico, las islas Lennon, Picton y Nueva. Y esa desembocadura, si bien las islas no aparentan ser de mayor importancia, pero sí tienen un punto de vista estratégico. Y evidentemente que si pertenecen a un país o a otro, eso marca la ubicación de los límites. Y esos límites se proyectan hacia el Cabo de Horno, con lo cual arrastra, por decir así, otras islas de menor importancia que están más al sur para que pertenezcan a uno u otro país. Vos en ese momento, en esos años, en el 78 estabas haciendo el servicio militar, por eso estabas en ese lugar. Exacto, sí, era la época que el servicio militar era obligatorio. Yo había sido sorteado un par de años antes, me había tocado un número alto, 939, que correspondía a Marina. Pido un año más de prórroga para poder terminar la escuela secundaria, en esa época iba a la ENET, con lo cual yo me incorporo con la clase siguiente, la clase 59. Y eso fue, digamos, pasado mediados del 78, después de la época del Mundial de Fútbol. Nos incorporaron y primero estuve 35 días en Puerto Belgrano, donde recibimos toda la instrucción, y a partir de ahí, cuando empezaron a dar los distintos destinos, me tocó ir justamente a Ushuaia, a la base naval de Ushuaia. Ahí me incorporé como conscripto, así se lo llamaba, y dentro de lo que es la parte de Marina existen 2 grupos importantes, que uno es Infantería de Marina, que son los que están afectados a la parte bélica, son los que portan armas, son los que hacen las guardias, y Marinería, que cumplíamos todas las otras funciones paralelas, administrativas, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Yo, por tener el título de técnico electromecánico, pertenecía a una división que se llamaba ECHO, era el término militar que se usaba, y que era de servicios eléctricos. Entonces nosotros en esa división teníamos a cargo el mantenimiento de toda la parte eléctrica de la base naval, como así también del barrio militar. Entonces nuestra tarea era hacer ese trabajo de reparación. Cuando se produce este conflicto, digamos, este intento de recuperación de las islas, bueno, ahí lo que fue Tierra del Fuego y lo que fue específicamente la base naval de Ushuaia, se incorporó un montón de personal. Normalmente esa base tenía alrededor de 300 soldados, más todo el personal de suboficiales y oficiales, pero para esa preparación en la isla hubo más de 10.000 soldados que vinieron de distintas partes del país. Se reforzó todo porque justamente era inminente que en el caso de ocupar las islas se podía producir justamente una guerra con Chile. Bueno, esto se resolvió previo a esta guerra que no se inició, se resolvió por una mediación papal. Exacto, por eso es importante destacar esta fecha que por ahí no se tiene muy en cuenta en el calendario, digamos, en nuestro país, pero el 22 de diciembre a las 4 de la mañana estaba previsto el desembarco digamos, de las Fuerzas Armadas nuestras, de Marina, y iban a tener apoyo a través de helicópteros por la parte de aeronáutica para ocupar esas islas y de esa manera recuperar esa posesión. Unas horas antes, esa medianoche del día 21, llega la orden de abortar la misión. Abortar significa parar, dar marcha atrás y no continuar con lo que estaba previsto. Porque, bueno, justamente se dio esta mediación papal que permitió frenar el conflicto y entrar a hacer un tipo de acuerdo entre Chile y Argentina. Eso se firma un acuerdo en los primeros días de enero del año 79, un acuerdo de amnistía, de paz, pero se termina resolviendo este conflicto recién en el año 84. O sea, llevó varios años más todavía las tratativas para definir a quién pertenecían esas islas. En este momento esas islas están en poder de Chile, pero se estableció un permiso de navegación para Argentina, que pueden circular, como quien dice, entre medio de las islas sin ningún tipo de inconveniente ni restricción.
Bueno, ¿cuál sería la importancia también de poder recordar este día, de poder tenerlo también más en el calendario, si se quiere, histórico, educativo del país? Sí, es, digamos, una fecha icónica porque para nosotros, digo nosotros los que hemos estado en ese momento haciendo el servicio militar y ante la posibilidad de este conflicto, nos consideramos veteranos del Beagle, así nos determinamos. Y la fecha justamente es esta, 22, que era la fecha prevista para el desembarco, que después no se produce y posiblemente eso, bueno, cambió la historia. Nunca pudimos imaginar bien qué hubiera sucedido si se hubiera desembarcado. Evidentemente se iba a iniciar una guerra. Chile iba a intentar recuperar su posesión y podemos decir que en esa época, por lo que recordamos, estábamos bastante parejos en cuanto a armamento, capacidad, en la formación de ambos países, tanto en el mar como aérea como terrestre. Es como decir, estamos bastante parejos, por decir así. Pero bueno, siempre se sabe que cuando se produce un conflicto de estos, a veces asisten otras potencias, otros países, acompañan a uno u otro bando y esto puede descontrolarse en el tiempo. Por ejemplo, tenemos en la historia Vietnam y cosas así que han durado años. Bueno, fue la mejor solución en ese momento, evitar el conflicto, con lo cual unos días después de este acuerdo hubo que hacer todo el repliegue, es decir, todo ese armamento que se había llevado a las islas, camiones, tanques, cañones y todo el personal ese, hubo que retrotraerlo y devolverlo, como quien dice, al resto del país, del territorio. Con lo cual llevó varios días más desarmar toda esa parte. Pero bueno, fue un hecho bastante significativo, bastante importante y me parece que es bueno que se lo mencione porque en realidad fue un conflicto que tuvimos, el famoso conflicto del Canal de Beagle, que no llegamos a una guerra, no llegamos a una instancia de un enfrentamiento bélico, pero podría haber sido.